Eh, hoy continuamos con nuestra serie basada en el texto de Apocalipsis, capítulo 4. Hemos ya recorrido los primeros tres y hoy iniciamos el 4, pasamos a otro segmento del libro como tal. Y para ello quisiera acercarme al tema que va a estar asomando, aflorando a lo largo del texto de la siguiente manera. Probablemente a través de los medios de comunicación nos enteramos de la visita del presidente de China a Rusia. Y ahí tenemos esa imagen. De hecho, esta es imagen y texto extraídos del sitio web del gobierno de Rusia. Y destaco estos dos comentarios y cuando se encuentran estos líderes, cada uno de ellos expresa algo, el uno hacia el otro. Y estas las palabras que dijo el presidente ruso Putin en su bienvenida al presidente de la China. Dice, en general, nuestra interacción en la arena internacional es promover los principios fundamentales de un orden internacional y multipolaridad. Esos fueron los términos que usó el presidente ruso. Y quizá recuerden en una de las mensajes que exploramos, nos referimos a ese documento, o de hecho a ese mensaje, ese ensayo más bien que escribió el actual canciller alemán de apellido Scholz, y él usaba mucho ese término, la multipolaridad. Él veía un orden multipolar, es decir, ya no domina un país, sino son varios los que destacan, entre otros. Bueno, si eso dijo Putin, el presidente chino Jinping dijo, así como continuamos promoviendo la cooperación estratégica internacional chino-rusa, debemos alcanzar la meta de asegurar justicia y equidad en el mundo. En tanto, también alcanzamos mayor desarrollo y prosperidad en nuestros países durante el proceso. Bueno, fue una nota que se ventiló, se divulgó bastante en los medios de comunicación y desde luego no pasó desapercibida para algunos que monitorean de una manera especial el acontecer en el mundo, en el orden global, entre ellos este semanario británico The Economist, su edición de esta semana, tiene esta portada que dice el mundo según Xi, es el mundo según el presidente de la China. Ya vemos esta imagen de China como un planeta y alrededor tenemos varios países, sí, alusión a banderas de países gravitando por lo que ocurrió en la semana. China medió un acuerdo para que se reanudaran relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, entre otros, la visita a Rusia. Y entonces esto, dice el semanario británico, entre otras cosas, dice el 10 de marzo pasado, China medió la reanudación de relaciones diplomáticas entre dos naciones amargamente rivales, Irán y Arabia Saudita. O sea, ya hay ahora un acercamiento y de hecho Arabia Saudita invitó al presidente de Irán a visitarle. Así que una primera intervención en Medio Oriente, en el caso de China, que subraya la influencia reducida de Occidente ahí después de 20 años de la invasión de Irak encabezada por los Estados Unidos. De hecho, el pasado 20 de marzo se recordó ese evento, la invasión de Estados Unidos a Irak. El 15 de marzo, el señor Xi dio a conocer la iniciativa de civilización global, la cual argumenta que los países deben de abstenerse de imponer sus propios valores o modelos en otros y de azuzar, o sea, abstenerse de azuzar la confrontación ideológica. La iniciativa de civilización global promueve el modelo de crecimiento económico chino, que trata con estados autocráticos sin imponer condiciones. La civilización global argumenta que la defensa occidental de los derechos humanos universales, sea en Xinjiang y en cualquier parte, es una nueva clase de colonialismo. Bueno, entre otras, así registró el semanario británico The Economist esta acción en la escena internacional de la República de China, mediando en el Medio Oriente, visitando Rusia y otras iniciativas en varias partes del mundo. Sí, China está asumiendo su rol en la escena global y así lo comentan ellos. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a leer el texto que hoy nos ocupa.
Apocalipsis capítulo 4. De hecho, este es el capítulo más corto de todo el texto del Apocalipsis. Debe decirse que la división es un tanto arbitraria, pero tal como la tenemos hoy día, los 11 versículos del capítulo 4 es el más corto de todos ellos. Así que daré lectura a este capítulo y después iremos recorriendo el texto haciendo algunas observaciones. Apocalipsis 4:1. Después de estas, así solo dice el texto en griego, así que hay que suplir. El último que estuvimos viendo fueron mensajes a las iglesias, ¿no? Después de estas palabras o después de estos mensajes, vi o percibí. Y mira, una puerta que ha sido abierta en el cielo. Y la voz, la primera o la anterior que escuché como una trompeta de guerra hablando conmigo, diciendo, sube o asciende a este lugar y mostraré a ti aquellas, de nuevo cuenta el texto en griego no dice que aquellas quizá visiones, aquellos sucesos que tienen que ocurrir después de estas. 4:2. Al momento llegué a estar en el espíritu y mira, un trono estaba situado o colocado en el cielo y sobre el trono quien se sienta en él. Y quien se sienta en él, alguien similar o semejante en apariencia a una piedra jaspe y cornalina y un círculo radiante o un arco iris procediendo de alrededor del trono. Alguien similar o semejante en apariencia de esmeralda. 4:4. Y alrededor del trono, 24 tronos. Y sobre los 24 tronos, personas avanzadas en edad o ancianos, siendo sentados en ellos, habiéndose puesto alrededor o habiéndose vestido con túnicas blancas o con ropas blancas, y sobre las cabezas de ellos coronas de oro. Y del trono salen relámpagos y ruidos o estruendos y truenos y 7 antorchas de fuego siendo encendidas delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono, como un mar de cristal o como un mar de vidrio, similar al hielo o al cristal de roca, y en medio del trono y alrededor del trono, 4 criaturas vivientes, estando llenas de ojos por delante y por detrás. Y la primera criatura viviente, similar a un león. La segunda criatura viviente, similar a un ternero. Y la tercera criatura viviente, teniendo la apariencia como de un ser humano. Y la cuarta criatura viviente, similar a un águila que vuela. Y las 4 criaturas vivientes, una de acuerdo a una de ellas, teniendo hacia arriba 6 alas por alrededor y por dentro están llenos de ojos. Y descanso no tienen de día y de noche diciendo, Santo, 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 Señor Dios, el Todopoderoso, quien era y quien es y quien va o quien viene. Y cuando darán las criaturas vivientes gloria y honor y gratitud a quien se sienta en el trono, quien vive por las eras de las eras, caerán los 24 ancianos delante de quien se sienta en el trono y se postrarán y adorarán a quien vive por las eras de las eras y echarán sus coronas delante del trono diciendo, digno eres el Señor y el Dios nuestro, al tomar o al recibir la gloria y el honor y el poder. Pues tú creaste todas las cosas y debido a la voluntad tuya llegaron a ser y fueron creadas. Bueno, hasta aquí la lectura de nuestro texto que estaremos explorando en el resto de esta exposición. 11 versículos que integran este capítulo 11, esta primera visión en el cielo por parte de Juan. Así que brevemente, hasta el momento, en los pasados 3 capítulos,
que hemos explorado juntos, nos hemos ubicado en el tiempo y en el espacio. Estamos viendo un documento que surge en el primer siglo, casi finales del primer siglo, año 95 aproximadamente, y en particular se centra en esa zona del mundo, lo que es la parte occidental del país de Turquía hoy día, pero en ese tiempo era, en ese entonces, la provincia romana bajo el título o el nombre de Asia Menor, la provincia romana de Asia Menor. Roma imponía condiciones en los alrededores del Mediterráneo y ese vasto territorio que controlaba, para su mejor administración, lo dividía en regiones o provincias, ese era su término, y entonces nos hemos concentrado en la provincia de Asia Menor. Ahí se ha enfocado nuestra atención. Y lo primero que vimos, especialmente la segunda mitad del capítulo 1, fue esta extraordinaria visión inaugural de Jesús exaltado. Como el vidente Juan nos dice que está en la isla de Patmos, está en el día que pertenece al Señor, está en el Espíritu y escucha una voz y voltea a ver esa voz le da una instrucción, una orden, de hecho le da una orden, es en modo imperativo, voltea, dice, para ver la voz, y lo que ve comienza a describirnos la voz. Y literalmente va de cabeza a los pies, ¿eh? Nos habla de la figura, de su cabeza, su cabello, sus ojos, sus pies, la voz, la mano derecha, la boca, todo su aspecto, nos lo describe de pies a cabeza, cosa que no hicieron los evangelios. Por ejemplo, los evangelios nunca nos dan un retrato puntual de Jesús, ¿no? Nunca nos dijeron qué color era su cabello, qué color eran sus ojos, cómo era la forma de su nariz, su aspecto, nada de eso los evangelios nos cuentan, pero Juan sí nos retrata, nos da una idea de Jesús exaltado, pero en realidad el retrato que él hace es destacar esos aspectos de su persona, de su exaltación, de su condición hoy día. Eso es lo que hace Juan. Y de hecho Juan comienza con esa visión. Él está ahí confinado, vimos esa posibilidad histórica, él está ahí relegado en esa isla, posiblemente por el testimonio, dice él, de la palabra de Dios. Está ahí confinado cuando Roma asienta sus reales, y en contraste con este discurso imperial, donde alcanzamos a ver en su momento el emperador, incluso el emperador, el primero, el que inicia este nuevo orden imperial, Octavio Augusto, él se presentó, él acuñó monedas. Iniciamos en la parte, en el anverso de la moneda, aquí se alcanza a ver las inscripciones en latín, especialmente esta que dice Divi Filius, se presenta como el hijo del deificado, y cuando eso es traducido a griego, porque cuando es traducido a griego es el hijo de Dios, él se presenta como el hijo de Dios ante todo su imperio, y por lo tanto tenemos otro hijo de Dios, este es Jesús, el hijo de Dios, ¿verdad? Y tenemos estas dos figuras, estos dos discursos, estos dos mensajes, estas dos perspectivas de la vida. Y entonces eso es lo que está haciendo Juan, nos presenta a Jesús exaltado, el Hijo de Dios. De hecho, en uno de sus mensajes a las iglesias, Jesús se refiere a sí mismo como Hijo de Dios, lo reitera. Bueno, ese fue el capítulo 1, especialmente la segunda parte, y a partir del capítulo 2 y a lo largo del capítulo 3 exploramos juntos 7 mensajes, porque van dirigidos a 7 iglesias, cada uno de estos, y vimos que esas iglesias se hallaban en la parte occidental de lo que es hoy Turquía, o en aquel tiempo la provincia romana de Asia Menor, y vimos en ese orden: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la última fue la Odisea. Si bien en su momento mencionamos que en ese tiempo, para el año 95, cuando se escribe esta visión aproximadamente, había más iglesias en la zona, por lo menos estaba la de Colosas y Hierápolis, y había otras más en la región, como mencionamos. Además de Colosas está la iglesia en Troas, se menciona a Troas, y de acuerdo a otros testimonios ya tempranos, finales del primer siglo, inicios del segundo siglo, había otras congregaciones en esa zona. Entonces, haciendo un recuento, había por lo menos 12, si no es que más, congregaciones o iglesias en esos lugares, pero
el Apocalipsis, este mensaje, Jesús selecciona 7 de ellas, ¿ya? Y se concentra en 7, y veíamos, ¿ya? El símbolo 7 como una manera de comunicar la plenitud, la totalidad, en este caso de la iglesia, como diríamos hoy día, la iglesia global, la iglesia global. Y en esos mensajes, haciendo un recuento rápido express, veíamos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Jesús se presenta como el que anda en medio de los 7 candelabros. Cada candelabro era un símbolo, digamos, en esa visión, un símbolo de la iglesia. Jesús se pasea en medio de cada una de ellas, ¿verdad? Y era esta visión en particular comunicaba el hecho de que Jesús está al tanto de cada iglesia, está en medio de cada iglesia, y decíamos, Jesús está hoy con nosotros, aquí en medio de nosotros. ¿Y cuál era el desafío que enfrentaba esa iglesia de Éfeso? Bueno, el desafío más bien era cómo encontrar ese balance entre la buena doctrina, la sana doctrina, la ortodoxia, como dirían los teólogos posteriormente, y el amor a los demás. No solo el amor entre los hermanos y hermanas, sino fuera incluso de la comunidad. ¿Cómo encontrar ese balance? Porque parece que esta iglesia había puesto el énfasis en lo primero, en la ortodoxia, ¿no? Una iglesia muy ortodoxa, íntegra en la enseñanza, pero había perdido ese amor hacia los demás, estaba en declive, en decadencia, había olvidado, había ignorado. Y ese es el gran desafío para toda comunidad, ¿no? Evitar los extremos, nos cargamos a uno, ignoramos el otro o viceversa, sino hay que encontrar ese balance entre la ortodoxia y la praxis como iglesia. Y ese es un desafío de toda iglesia en todo el mundo a lo largo del tiempo. Ese es Éfeso. En el caso de Esmirna, bueno, vimos que Esmirna Jesús se presenta entre otras como el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega, ¿no? Aleph y Tat, por ejemplo. ¿Y cuál era el desafío? Bueno, ahí se destaca esto, esa hostilidad de la comunidad judía a la iglesia en Esmirna, ¿verdad? Destacamos ese aspecto. Y hoy día se da eso en algunas partes, en algunas regiones del mundo, especialmente el norte de África, sureste asiático, Medio Oriente. Esa es una constante, ¿eh? Las iglesias están bajo asedio de regímenes quizá musulmanes o de otra índole, pero están en constante, viven bajo constante hostilidad, asedio, antagonismo. Y fue el caso de Esmirna. En el caso de Pérgamo, Jesús se presenta como quien posee la espada larga y amplia de 2 filos afilada que veíamos, sale de su boca un símbolo de que él emite un juicio, una sentencia, un veredicto. Y el desafío que enfrentaba Pérgamo en esa ciudad estaba en auge y apogeo el paganismo, es decir, cultos a Zeus, al dios Asclepios, que veíamos era el dios de los médicos, digamos, con todo respeto, mis hermanos los médicos, y al emperador, el culto al emperador, en su auge y en su apogeo el paganismo. Y entonces había esta propuesta de un grupo al interior de la iglesia, los así llamados nicolaitas, que proponía, sí se puede participar, convivir, abrazar el paganismo y al mismo tiempo seguir a Jesús, ¿verdad? Esa era la propuesta y ese era en realidad el reclamo, el rechazo de Jesús. De hecho, Jesús usa un término muy fuerte, ¿verdad? Odio esto, ¿no? Usa un término, palabras fuertes, ¿verdad? Pero había quienes proponían que sí se puede estar en uno y otro, se puede venerar a otros dioses y a Jesús, ¿verdad? Cosa que no, Jesús reclama exclusividad como lo hacía Yahvé. Ese era el caso en Pérgamo. En Tiatira, Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Y el desafío, veíamos en Tiatira, una ciudad muy comercial, eran los gremios, ¿no? Las actividades que se hacían, se formaban los gremios, de los que nos habla muy bien, por ejemplo, Hechos 19, y el gremio, el ser parte del gremio, la membresía en el gremio, a veces implicaba venerar o adorar o participar en alguna deidad que el gremio adoraba, o participar en alguna actividad pagana, ¿verdad? Que implicaba también comprometer la fe en Jesús. Y de nueva cuenta, allí en Tiatira se destaca a una mujer que se le pone este sobrenombre, Jezabel, ¿verdad? Pero esta mujer también enseñaba, se puede ser parte del gremio y participar en todo lo que implica la membresía del gremio, en culto a alguna deidad pagana, en alguna actividad pagana, y al mismo tiempo se puede seguir a Jesús, ¿verdad? Se puede dividir nuestra lealtad en estas dos
posibilidades, ¿verdad? Y también ese es el desafío, el reclamo de Jesús, ¿verdad? El reclamo de Jesús a esta ciudad. En el caso de Sardis, Jesús se presenta como quien tiene los 7 espíritus de Dios y vimos, ¿no? Vimos que se describe a la iglesia como que parece estar viva, pero en realidad está muerta. Es decir, había actividad del paganismo, de las deidades locales, vimos que había una comunidad judía amplia, vimos ruinas, ¿verdad? De un templo, una sinagoga enorme, amplia, pero ¿y dónde estaba la iglesia? Era la pregunta, ¿verdad? Aquí están los paganos, aquí están los judíos, ¿y dónde está la iglesia? La iglesia no estaba, no figuraba, ¿verdad? Tenía un perfil muy bajo, nadie se daba cuenta de que allí había una iglesia, ese era el punto. En el caso de Filadelfia, vimos una ciudad, la ciudad sujeta a frecuentes sismos o terremotos, por lo que unos vivían fuera de la ciudad, pero en particular allí había también cierta hostilidad de la comunidad judía a la iglesia, y también veíamos que hubo en algún momento una crisis económica. El emperador decide que ya no se cultiven vides, y esa es una de las actividades principales, y genera cierta crisis económica. Bueno, esos son los desafíos que enfrenta la iglesia allí. Y finalmente, la iglesia de la Odisea, Jesús, entre otras, se presenta como el principio de la creación de Dios o el gobernante de la creación de Dios. Y vimos que allí la iglesia, de hecho, asimiló del todo el ethos y la agenda de la ciudad. Digamos, la ciudad se tragó a la iglesia, la devoró. La iglesia es la que puso la agenda, la ciudad es la que puso la agenda a la iglesia, y la consecuencia de ella es que expulsan a Jesús. ¿Verdad? Jesús no está en la iglesia, está fuera de la iglesia. De hecho, Jesús está fuera de la iglesia tocando a la puerta, quiere entrar, quiere tener comunión con su iglesia, pero su iglesia le ha echado, le ha expulsado, porque a la iglesia lo que le importa no es Jesús, no es la voz de Jesús, no es la voz es lo que diga la ciudad, ¿eh? El estilo de vida, sus normas, sus valores, su perspectiva, eso lo asimiló del todo la iglesia, y eso provocó expulsar a Jesús. Entonces vimos estas siete congregaciones, 7 iglesias, cada una con sus peculiaridades, sus circunstancias especiales, y cada quien con sus desafíos, pero nos da un retrato de la iglesia de entonces como de ahora. Hoy día las iglesias también enfrentan cada uno de estos desafíos. Y pasando de esta visión inaugural de Jesús, vamos ahora, y de estos mensajes, vamos a esta otra visión, la del trono de Dios. Y comenzamos notando que hay una transición espacial. Capítulo 1, 9, 10, especialmente 1, 10, Juan nos dice que él se encuentra en Patmos. Ahí está en Patmos, en esta isla, cerca de la costa occidental de lo que es hoy Turquía. Ahí está, en esa isla, dice que está en el día del Señor, está en el Espíritu y escucha esta voz. Y esa misma voz es la que vuelve a escuchar después que le ha dictado estos 7 mensajes. Dice, después de estas palabras o mensajes, vi o percibí de alguna manera allí en Patmos. Y dice, mira, una puerta que ha sido abierta esta vez en el cielo. Y escucha la voz. La primera, la anterior, dice que escuché como una trompeta de guerra hablando conmigo. Esta voz nuevamente le dice, sube a este lugar y mostraré o daré a conocer a ti aquellas, decía yo, el texto en griego no dice, no puntualiza, no precisa, aquellas que, ¿verdad? De momento vamos a asumir que son estas visiones o estos sucesos que tienen que ocurrir o que tienen que suceder después de estas. Y también aquí el texto, la construcción que usa el vidente de Juan es un tanto ambigua, después de estas, pero ¿cuáles son estas? ¿No? Bueno, esperemos que en la medida que vamos avanzando en el texto, estas ambigüedades se clarifiquen para nosotros como lectores. Pero lo que quiero destacar es eso. Él está en Patmos, está allí en Patmos en el primer siglo, y ahora se le invita a ir a otro lugar. Tiene que hacer este viaje, esta transición. Y en efecto, quizá recordamos cuando vimos algunas de las sesiones introductorias a nuestra serie, decíamos que esto es algo peculiar a lo largo del texto, como hay segmentos narrativos y hay transiciones
la narrativa comienza en Patmos y esta es la primera transición que notamos, ¿no? Vamos de un lugar a otro, por eso es una transición espacial, vamos de Patmos, de la tierra, digamos, vamos hacia el cielo, al espacio de Dios, para ponerlo en esos términos, ¿no? Vamos al espacio de Dios y eventualmente a medida que vayamos avanzando el texto, veremos otras transiciones bien marcadas, bien delimitadas como una transición temporal en el capítulo 12 o bien espacial otra vez en el capítulo 21. Y también veíamos este diagrama, Juan comienza en Patmos y ahora vamos a esta segunda unidad narrativa, nos desplazamos de la tierra hacia el cielo, al espacio de Dios, por ponerlo en esos términos. Hay esta transición que se da. Y por cierto, Juan escucha la voz de Jesús exaltado allí en Patmos, nos lo describe, dice, escucha una voz, volteó para ver y nos describe a Jesús exaltado de cabeza a los pies. Y ahora esta misma voz, la voz de Jesús, está allá en el cielo y le invita a Juan a ascender a su vida y de una manera sutil, de una manera casi imperceptible para nosotros como lectores, nos damos cuenta que Jesús invade o irrumpe en nuestro mundo, en nuestro orden aquí y ahora, pero al mismo tiempo Él está allá en el espacio de Dios, digamos, está allá arriba, ¿verdad? Puede desplazarse, puede ir de un momento a otro, puede estar en todos esos lugares, ¿no? Y Juan ahora escucha la invitación de Jesús de ir hacia ese lugar. Eso es algo peculiar, distintivo que va a asomar en el texto. Bueno, eso es con respecto a esta transición. Y en efecto, Juan atiende esa invitación. Dice, al momento o inmediatamente llegué a estar en el Espíritu. Es exactamente la misma frase que utiliza en Juan 1, en Apocalipsis 1:10, ¿eh? Que él estaba en Patmos, y dice en el día del Señor, pero también estaba en el Espíritu, y es en esas circunstancias, condiciones, que Él es capaz de escuchar, de discernir, de ver a esta visión de Jesús exaltado. Y ahora lo mismo, ¿no? Escucha esta invitación, está en el Espíritu, y de alguna manera se traslada de Patmos hacia el espacio de Dios por invitación de Jesús. Entonces vemos que Él está en el Espíritu, Jesús le invita, y nos va a empezar a describir el trono de Dios. Y vemos ahí esta, digamos, esta perspectiva trinitaria de la realidad. Está en el Espíritu por invitación de Jesús, que es esa voz, ¿no? Y va a mostrarnos algo de Dios, la Trinidad interactuando en esta manera, en esta revelación de la que percibe Juan. Bueno, comienza a decir que lo primero que ve Juan en ese nuevo lugar es un trono. Un trono estaba situado o colocado en el cielo. Ya Juan se ha referido anteriormente al trono en 1:4, en esa introducción a su texto, se refiere al trono de Dios. En 2:13 habla del trono de Satanás, en alusión a esa ciudad que era la sede de varios cultos paganos, el culto a Zeus, culto a Asclepios, culto al emperador, ¿no? Bueno, en 2:13 habló del trono de Satanás, ese personaje detrás de estas expresiones y realidades que distorsionan el conocimiento de Dios, la devoción, la adoración a Dios y todo lo que implica para el ser humano. Y en 3:21, en el mensaje que vimos la semana pasada, se habló 2 veces del trono. A Jesús invita a quien triunfe, que se va a sentar con Él en su trono, así como Él se sentó en el trono, dice, de mi Padre. Usa el trono, y de hecho el mensaje anterior nos prepara para esta visión. Es natural que habiéndose referido al trono de Dios, al trono del Padre de Jesús, ahora justamente vamos a ver ese trono, es el trono del cual se nos anticipó. Así comienza diciendo Juan, y dice que sobre el trono Él ve a quien se sienta en Él. Uno tiene que suplir también esto en el texto anterior. Y sobre el trono, quien se sienta en Él. Él ve, esa es la visión de Juan. Y dice, y quien se sienta en Él, alguien similar o alguien semejante en apariencia. Y habla de piedras preciosas, jaspe, cornalina, habla de un círculo radiante o de un arco iris
procediendo de alrededor del trono y nuevamente alguien similar en apariencia a Esmeralda. Por lo pronto lo que notamos es el lenguaje al que tiene que recurrir Juan. No nos describe con puntualidad y precisión quién es esa persona, ese ser que está sentado sobre el trono. No nos lo dice. Usa lo que se llama un lenguaje perifrástico, ¿verdad? Perífrasis. Simplemente quiere decir una frase que rodea, ¿no? Es un lenguaje que está rodeando. No va directo, no, porque no puede. No hay lenguaje, no hay vocabulario para Juan. De hecho, está la realidad que está viendo que lo supera, que lo rebaso y solo a tientas, ¿sabes? Como si estuviera a tientas, trata de acertar, de describir para nosotros algo de lo que está viendo, percibiendo. Por eso es su lenguaje. Alguien similar en apariencia, pero nunca nos dice con puntualidad o precisión, ¿no? Alguien se sienta en él y no nos dice, no nos da detalles de eso. Y en ese sentido sigue Juan la tradición profética. Las visiones que la lectura que hizo para nosotros primero Jimena y después Chucho fueron, y antes la lectura inicial que hicimos con grabación, Isaías 6 e Ezequiel 21, dos visiones. Y nunca esas dos visiones del profeta Isaías y Ezequiel nunca nos describen con puntualidad quién es este ser sobre el trono. Solo nos dicen que es Yahvé Dios, ¿no? Solo como decía Carla al final de esa lectura, ¿no? Nos dicen que hay como una figura humana, una silueta humana, pero no nos describen con puntualidad o certeza esa figura. Y así Juan recupera esa tradición, ¿no? No podemos describir con puntualidad al Dios creador, como veremos en el texto. Así que, de hecho, no tengo aquí esta cita, esta referencia, pero cuando un emperador romano, un general romano ingresó al templo en el año 63, Pompeyo, vio, y en el lugar más sagrado, digamos, en el lugar santísimo del templo, como era tradición en muchos otros lugares, en otros cultos paganos, siempre había una estatua de alguna deidad. Esa fue la gran sorpresa. Entraron al lugar más santo de ese espacio y no vieron ninguna imagen. Se quedaron desconcertados, ¿no? ¿Qué tipo de deidad venera a esta gente? ¿Ah? ¿Qué no tienen una? Eso les llamaba la atención, ¿no? Y después Tácito, cuando habla de los judíos, menciona eso, ¿no? Estos adoran un Dios que no tiene una estatua. Eso era inconcebible en ese mundo. ¿Ah? Bueno, aquí hay parte de esto. ¿Ah? No se puede acertar a describir con precisión. Tenemos que usar este lenguaje. Juan usa este lenguaje perifrástico. ¿Ah? Rodea, bordea, pero nunca da con precisión, nunca describe con precisión quién es. Luego hay estas piedras preciosas y quizá recordemos cuando vimos nuestra serie basada en Génesis del 1 al 11, cuando se describe el jardín, en Génesis capítulo 2, cuando se nos dan ciertas coordenadas geográficas de dónde pudiera estar ubicado el jardín, se destaca que en esa zona, entre otras, había piedras preciosas. Y hay esa en la escritura, en el Antiguo Testamento, cuando hay algunas visiones o referencias al jardín de Dios, símbolo de la presencia de Dios, siempre se describen en ellas estas piedras preciosas, ¿verdad? De distinta índole, oro o estas jaspe, cornalina, etc. Hay piedras preciosas, parte de la decoración que simplemente anuncia el lugar especial, singular, donde Dios está ahí, donde está la presencia de Dios. Y esto lo recupera esta visión, ¿no? Entonces, la primera vez donde se mencionan piedras preciosas y que apuntan, que anuncian, que anticipan que ahí está la presencia de Dios, bueno, es Génesis 2, del 11 al 12 en particular, por ejemplo. Así que no es novedad. Y de nueva cuenta en otras visiones, en textos de Ezequiel 28, por ejemplo, entonces, ahí también se menciona el jardín de Dios y hay piedras preciosas. Continúa nuestro texto, dice que alrededor del trono 24 tronos. Y sobre los 24 tronos, personas avanzadas en edad o ancianos o presbíteros, el término en griego es presbíteros, de hecho.
dice, siendo sentados en ellos, habiéndose puesto o habiéndose vestido con túnicas o ropas blancas y sobre las cabezas de ellos coronas de oro. Entonces, en esta configuración del trono, resulta que hay otros tronos alrededor. ¿Ah? Y dice que del trono salen relámpagos y estruendos y truenos. Bueno, en esta configuración de donde hay un trono y tronos, bueno, no la puse aquí, pero en otra tabla sí, hay un eco. Daniel 7, 7, 9, quizá en esa, recordemos en esa visión donde el profeta, bueno, Daniel describe estos monstruos que emergen del mar, de ese mar grande, 4 monstruos o bestias, nos describe una a una, y en algún momento después nos describe esta escena donde se ve este trono, en donde se halla un anciano de días, por cierto, y luego hay tronos, dice hay tronos y este trono en particular, ¿verdad? Entonces, parte de la configuración de la corte de Dios, del salón del trono de Dios, hay estos tronos alrededor. No es novedad esta referencia, en realidad Daniel 7:9 habla de tronos alrededor. Y bueno, hay relámpagos, estruendos y truenos. Si recordamos Éxodo 19, en Éxodo 19, ya para entonces el pueblo de Israel ha salido de Egipto, llega a esa montaña enorme, al pie de la montaña se queda el pueblo, Moisés sube a la cima de la montaña, pero en la cima de la montaña, de ahí están emanando estos relámpagos, estos estruendos, y posteriormente se habla de truenos, y simplemente anticipan esa presencia, esa manifestación de la presencia de Dios en la cima de la montaña. Y es cuando el pueblo escucha de alguna manera a Yahvé Dios. Y tenemos los textos de Éxodo 20, 21, 22, 23, 24. Y en Éxodo 24 leemos que el pueblo dice, por favor Moisés, que ya no hable Dios directamente a nosotros, ¿no? Que te hable a ti y después tú nos hablas a nosotros, porque escuchar la voz de Dios estremece. Uno tiembla, se siente pues también el temor de Dios, ¿verdad? Y le piden a Moisés, por favor, que ya no nos hable directamente Dios, sino que hable a través de ti, ¿no? Pero es eso, estos relámpagos, ruidos, truenos, simplemente es parte de la escenografía, si se quiere, que indica la presencia, la manifestación de Dios ahí. Entonces, lo que hace Juan, recurre a ese su conocimiento del Antiguo Testamento para describirnos algo de lo que está viendo, percibiendo, escuchando, ¿verdad? Nos comunica de esa manera. Eso habla de las 7 antorchas de fuego siendo encendidas delante del trono de Dios. Bueno, que dice son los 7 espíritus de Dios, esto ya nos lo había dicho él en Apocalipsis 1:4. Él hace esa ecuación, los 7 espíritus de Dios, las 7 antorchas, y después se refiere otra vez a eso en Apocalipsis 3:1. Y más adelante, hasta el momento, Juan solo se está limitando el trono, quién está sobre él, qué es lo que hay alrededor del trono, y nos dice también que delante del trono, como un mar de cristal o un mar de vidrio, otra vez similar o semejante, ¿verdad? No acierta a precisar, solo se parece al hielo o al cristal de roca, y en medio del trono y alrededor del trono 4 criaturas vivientes. Bueno, antes de ello, de nueva cuenta, un mar. Y en efecto, cuando uno lee Génesis 1, especialmente Génesis 1, es la primera vez que aparece el término mar, es decir, estas aguas que cubren la tierra. Dios empieza a hacer esta separación, le da forma a este domo, hay aguas arriba de este domo, aguas abajo de este domo, y después a las aguas abajo se emerge este segmento de tierra seca, y las aguas que van hacia abajo se llaman mares, ¿ya? Y entonces hay un eco ahí de Génesis 1:10, y entonces vamos a empezar a ver que en esta configuración, en esta escenografía que describe para nosotros Juan del trono de Dios, hay elementos que evocan, que recuerdan, que tienen presente lo que Dios ha hecho, su creación, cielos y tierra, cielos y tierra. Y entonces hay ese elemento del mar, y después vemos que hay 4 criaturas vivientes. La visión de Ezequiel habla de 4 criaturas vivientes. Posteriormente, en otros capítulos de Ezequiel, se habla de querubines, ¿verdad? Pero en Ezequiel 1 simplemente habla de 4 criaturas vivientes,
y la lectura nos describe a esas figuras híbridas, digamos. Pero de nueva cuenta, estas cuatro criaturas, entonces hasta el momento Juan solo ha descrito para nosotros el trono. Es lo primero que vio, el trono y quién está sentado sobre él, cómo está decorado, configurado. Hay otros tronos y estos otros seres o criaturas, estos personas avanzadas en edad, estas cuatro figuras híbridas, como veremos en un momento, hasta el momento esa ha sido su descripción, ¿verdad? Y símbolos o elementos que indican la presencia de Dios, la actividad de Dios, ¿verdad? Estos truenos, relámpagos o bien estas piedras preciosas, todo eso ecos del Antiguo Testamento que anuncian la presencia, la manifestación de Dios. Ahí, y como decíamos, en Génesis 1, cuando vimos Génesis 1, veíamos cómo al final hay esta configuración de segmentos o espacios, pero es decir, el mar es uno de esos elementos, y ahorita veremos a estas criaturas, cómo se nos las describe, o bien, decíamos, a estas piedras preciosas que se describen en Génesis, a las que se refiere, perdón, Génesis 2, 10 al 11, cuando se nos describe el jardín, ¿no? Entonces, y decíamos el jardín como ese espacio donde habita, por así decirlo, la presencia, de donde está presente la presencia de Dios. Entonces tenemos estos ecos, estas alusiones de esos textos básicos de la narrativa bíblica que emergen en esta visión, a los cuales Juan alude o apela en su descripción de esta extraordinaria visión del trono. Y también decía en el Nuevo Testamento en particular, por ejemplo, estos cinco pasajes que vemos aquí, Primera de Reyes 22, del 19 al 23, Isaías 6, 1 al 7, que leímos al principio del servicio, Isaías 24, 23, Ezequiel 1, del 1 al 28, que Jimmy hizo favor de leer para nosotros, Daniel 7, 9, entre otras. En estas cinco visiones tenemos igual un personaje, una persona, un vidente, alguien que está viendo, que describe para nosotros esa visión, y en particular nos destacan en esas visiones estos personajes, estos seres no terrenales. En la visión de Primera de Reyes 22, una persona de nombre Micayehu, quizá otras traducciones lo traduzcan de Micael o Micael, pero es Micayehu, hijo de Jimla, así se le menciona en Primera Reyes 22, 29, y en esa visión que comunica, es un profeta, nos dice que ve lo que llaman huestes del cielo. Habla de huestes del cielo, y cuando se refiere a alguien en particular, habla de espíritus, ¿no? Usa el término ruach, al que generalmente se habla de espíritu de Dios, pero lo usa en plural. Pero ese es su término inicial, ¿no? Huestes del cielo en esa visión. O en Isaías 6, la lectura que hicimos al inicio, está ahí el profeta Isaías, nos dice: en el año que murió tal rey, vi esta visión del trono de Dios, ¿no? Y nos dice que en esta visión hay estos seres no terrenales que él llama serafín, en plural, ¿eh? Estos son serafín. Uno de ellos, por cierto, toma un como carbón y se lo pone en su boca, ¿verdad? Y le purifica, le santifica, le hace listo, le coloca en condiciones de participar en la misión de Dios. Bueno, allí tenemos otros seres. Si uno leyera Isaías 24, 23, o ese pasaje, habla de una visión, habla así de esos seres que están en la corte celestial, y hay esa conversación. Hay cierta ambivalencia en el texto si se refiere, usa el término Sekenai, que generalmente desde Éxodo en adelante es el término para referirse a los ancianos de Israel, a los ancianos de los hijos de Israel. Y la pregunta es, ¿aquí se está refiriendo a los ancianos como tal de Israel, los ancianos de Israel, o se refiere a esos personajes que rodean el trono de Dios? Porque ahí habla del trono de Dios en Isaías, y a esos personajes ahora se refiere como ancianos, ¿no? Entonces hay esa ambivalencia, ¿no? Se refiere a estos seres como los huestes del cielo, los serafín, y ahora les llama ancianos,
o se está refiriendo tradicionalmente, como ocurre desde Éxodo en adelante, a los ancianos de Israel o los ancianos de los hijos de Israel, estos líderes al interior del pueblo de Israel a los cuales Moisés se dirigió, por ejemplo, ¿no? Los ancianos de Israel que claman al Señor, piden por ayuda, y cuando Moisés se acerca por primera vez, va a los ancianos de Israel y les habla: Dios me ha enviado a ustedes, va a liberar al pueblo, entre otras, ¿no? Si uno lee Ezequiel 1:28, como leímos, como Jimé leyó para nosotros, en Ezequiel se habla de cuatro criaturas vivientes, ¿no? Ese es el término que usa Ar-Hayot, cuatro criaturas vivientes, y ese es el término, de hecho, que recupera Apocalipsis capítulo 4, y finalmente en Daniel 7:9, perdón, hay un trono, hay tronos y hay un trono en medio. Ahí se destaca ese trono de en medio donde hay un anciano de días, pero hay tronos alrededor. Bueno, eso es lo que quiero decir. Hay esta diversidad de términos, de personajes o de seres o figuras no terrenales en torno al trono de Dios. Y si añadiéramos aquí, por ejemplo, el libro de Job, capítulos 1 y 2, que es Job el que está, bueno, más bien a manera de introducción del libro se nos narra esos primeros 2 capítulos, qué está ocurriendo en la corte de Yahvé Dios, y aquí en vez apareceríamos y pondríamos ahí como figuras no terrenales esa expresión, ¿verdad? Los Bene Ha Elohim, los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios sería otra manera de referirse ahí. Es todo, ¿verdad? Es todo, no nos lo describe puntualmente. Uno de ellos en particular le llaman el adversario, Hasatán, ¿verdad? El adversario, es decir, el que propone, el que Dios pues primero se concentre en Job y le retire sus bienes materiales y familiares, y después la salud misma, ¿verdad? Pero ahí sería otro grupo, otra manera de describir a esas figuras no terrenales que están en la presencia de Dios, que están alrededor de su trono. Entonces la Escritura usa varios términos. En Apocalipsis 4 simplemente nos habla de cuatro criaturas híbridas, como iremos viendo, pero hay esa tradición a la cual apela Juan. Y nos habla de esta configuración concéntrica. Hasta ahorita lo que hemos leído, tenemos el trono, digamos en este círculo, ¿no? Y nos habla hay 24 tronos, o sea, digamos este perímetro de los ancianos, ¿no? Hay 24 tronos distribuidos, ¿no? Y nos dice también el texto, no está del todo claro, dice en medio y alrededor del trono. O sea, probablemente se refiere en medio de esos 24 tronos, y este trono está en este otro perímetro menor, estas criaturas vivientes, ¿no? Es decir, lo que destaca es cierto, hay esta configuración concéntrica en cuanto al trono de Dios. Y esto es significativo en otras visiones, en otros documentos, en otros apocalipsis judíos, por ejemplo, o incluso cristianos. Se habla de otras configuraciones, incluso se habla de 7 niveles del cielo, por ejemplo, entre otros, ¿no? Y aquí es muy directo todo lo que nos narra Juan, pero así lo presenta a grandes rasgos. Así que imaginemos que en este perímetro mayor hay 24 tronos distribuidos quizá de una manera simétrica, no nos sorprendería eso, y en medio entre el trono y estos 24 tronos hay estas 4 criaturas vivientes, 4 criaturas híbridas, ¿verdad? Más o menos, pero destaca esa configuración concéntrica de la que nos está hablando Juan. Y bueno, pasamos avanzando en nuestro texto, versículo 7, dice: la primera criatura viviente similar a un león, ¿verdad? No nos dice es un león, sino es similar, es semejante. Otra vez ese lenguaje que es reticente, ¿verdad? Que rehúsa ser preciso, ¿verdad? Y así nos lo comunica, nos lo transmite a todos, y así lo tomamos, ¿no? Esa es la primera criatura. La segunda dice es similar a un ternero. La tercera tiene la apariencia como de un ser humano. No nos dice es un ser humano, simplemente tiene la apariencia, la forma, la figura, la silueta quizá, ¿no?, de un ser humano. Y la cuarta es otra vez similar a un águila que vuela. Bueno, quizá recordemos de lo que leímos de Génesis, de lo que en su tiempo estudiamos Génesis 1. De hecho, quizá lo tengo aquí. Sí, aquí lo tengo. Génesis 1:26, por ejemplo. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, o en nuestra imagen según nuestra semejanza, y que rija y tenga dominio en el pez del mar,
en la ave de los cielos, en el animal doméstico y en toda la tierra y en todo lo que se arrastra que repta sobre la tierra. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y fémina los creó, y los bendijo Dios, y Dios dijo a ellos: sean fructíferos y lleguen a ser numerosos, y llenen la tierra y domínenla, y rijan en el pez del mar, en la ave de los cielos, y en todo animal silvestre que repta sobre la tierra. De estos dos textos que vemos del Génesis, quisiera recuperar lo siguiente. Hay 4 criaturas, y cada criatura, una es un león, y tenemos después un ternero, ¿verdad? Tenemos criaturas salvajes o silvestres, si se quiere, o no domesticadas, y tenemos criaturas domesticadas como el ternero, ¿no? Que es un eco, un reflejo, alusión de estas categorías que maneja el texto de Génesis cuando habla de la creación de Dios, los seres animados. Quizá recordemos, hay seres no domesticados, seres silvestres, y animales domesticados, ¿verdad? Y Génesis establece esta distinción, esa categoría, y aquí la vemos reflejada en estas criaturas. Después tenemos a esta figura como humana, ¿verdad? Está ahí el ser humano, y finalmente tenemos esta figura que pertenece a ese ser, las aves. Hay un ejemplo de las aves. Lo único que nos faltó aquí fue alusión a un pez, ¿no? Es decir, se habló del mar previamente, ¿verdad? Pero lo que tenemos ahí, si reunimos todo eso, son esas categorías que utiliza Génesis 1 para referirse a la creación de Dios, a los seres que habitan la creación de Dios, a las almas vivientes. Quizá recordemos esa expresión, ¿verdad? Entonces, hay aves, hay animales salvajes o silvestres, animales terrestres, a los que reptan, por ejemplo, hay seres humanos, ¿ya? Y hay peces, digamos. Bueno, de una u otra manera, a su modo, estas 4 criaturas, más la decoración previa, apuntan, ¿ya? Anuncian que estas figuras, estas criaturas, son un símbolo, un símbolo quizá, una señal permanente en el trono de Dios de su creación. Dios está al tanto, tiene presente su creación. Es lo que nos quiere quizá comunicar a su manera el profeta Juan de este modo. Y luego nos hace como una aproximación, dice, y las 4 criaturas vivientes en particular, dice, una de acuerdo a una de ellas. Esta es una traducción literal así del griego. Y probablemente lo que quiere decir eso, ¿verdad? De esas 4 se concentra en una en particular para describirnosla. Dice que tiene en su arriba dice teniendo hacia arriba, probablemente se refiere hacia la parte superior de esta criatura, dice 6 alas. Entonces son figuras aladas por un lado, dice alrededor de ella y por dentro están llenas de ojos, es decir, tienen esa capacidad de ver en su totalidad. Es decir, entonces tenemos en el trono este símbolo, esta figura que evoca la creación de Dios, que lo ve todo, que lo abarca todo, digamos. Y además estas criaturas no tienen descanso, no reposan, no tienen descanso. Y aquí tenemos, recuerden, estamos en el espacio de Dios, y en el espacio de Dios Juan introduce esta frase peculiar, de día y de noche. Y entonces en el espacio de Dios también hay este ritmo, esta secuencia. Otra vez Génesis 1, ¿eh? Hay día y noche. ¿Y cuál era el fin de día y noche? Pues era a su manera, en categorías, en lenguaje del antiguo cercano oriente, el tiempo, ¿eh? Entonces hay un tiempo. Estas criaturas están sujetas al tiempo, al ritmo del tiempo, día y noche. No es que allí dentro del espacio de Dios sale el sol y se pone el sol, ¿verdad? Y luego la luna. No, no es así, sino es esta frase simplemente para indicar o delimitar. Hay este ritmo, esta secuencia, ¿no? El tiempo. El tiempo es parte, pues, de esta creación de Dios, ¿verdad? De los seres de los seres, de nosotros, ¿verdad? Seamos seres humanos, los animales salvajes o silvestres, domesticados, todos ellos y nosotros estamos sujetos a esta condición temporal, ¿verdad? El tiempo. Y día y noche nos dice estos símbolos de la creación de Dios. La creación alaba,
dice santo, usa el trisagión, como se dice en el argot teológico, o sea, 3 veces santo, 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 santo. Es un eco de Isaías 6, como vimos, ¿no? Santo, 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 Señor Dios. Y esta frase ya la habíamos leído en Apocalipsis 1:4. Señor Dios el Todopoderoso, quien era, quien es y quien va y viene. Y en su momento exploramos con más detalle el sentido de esta frase, ¿verdad? Pero decíamos que este es un eco, una de ellas, de Éxodo, cuando Dios está por hacer algo con su pueblo. Está por irrumpir en escena, ¿verdad? Por liberar, por rescatar y por hacer que su pueblo recupere su vocación. Bueno, eso es lo que quiere, entre otras cosas, comunicar esta frase, ¿verdad? El Todopoderoso está por hacer algo con su pueblo. Pero entonces, esta parece ser la manera en que Juan, a su modo, evocando lenguaje, categorías, imágenes, especialmente Génesis 1, Génesis 2, nos comunica, en el trono de Dios está muy presente su creación. Y la creación de Dios le alaba de una manera continua, sigue ese ritmo del tiempo, pero le alaba, en contraste con su creación aquí en la tierra, que se resiste a alabarle, o que bien que desvirtúa o distorsiona e incurre en idolatría. Allí en el espacio de Dios, la adoración es genuina, es auténtica, es sincera, es real, corresponde al Creador, Señor Dios, ¿eh? Santo, santo, santo. Y son estas criaturas, estos seres. Bien, y de ello avanzamos a la siguiente porción, ¿no? 4:9, y dice, ¿cuándo darán? Es interesante, por cierto, que en esta última sección del pasaje, Juan emplea el tiempo futuro. Los verbos a los que recurre, darán, caerán, se postrarán, adorarán, echarán. Nos está describiendo una visión, pero de alguna manera los tiempos los conjuga en un futuro, en tiempo futuro. Hace ese cambio, esa transición, nos está describiendo algo y de repente se proyecta al futuro, ¿eh? Quizá comprendiendo el presente y el futuro, quizá, y dice, cuando darán las criaturas vivientes gloria y honor y gratitud o acción de gracias a quien se sienta en el trono. Y de aquí en adelante, a partir de 4:9, a lo largo del resto del texto, esta frase va a recurrir, en vez de referirse a Dios, así se va a referir a Dios, ¿eh? Quien se sienta en el trono. Ese va a ser el énfasis, ¿eh? Quien se sienta, y por eso el trono adquiere esta relevancia en el texto de Apocalipsis, ¿eh? Va a ser el símbolo más estable, más contundente, ¿no? Más trascendente a lo largo del resto del texto de Apocalipsis, ¿eh? Y quien se sienta en el trono y también quien vive por las eras de las eras, hace referencia. Bueno, ante él hay esta suerte de liturgia sincronizada o esta liturgia coreografiada. Cuando alaban las criaturas, entonces los ancianos caen ellos, o sea, caen de sus tronos presumiblemente y se postran y hacen y adoran a quien vive por las eras, y también profesan esta alabanza, esta adoración. Entonces hay esta sincronía entre la creación de Dios y bueno, hago un paréntesis aquí. ¿Quiénes son estos ancianos entonces, ¿no? Decía que Isaías 24:23 hay esa ambivalencia si se refiere a los ancianos como los ancianos del pueblo de Israel, o es otra manera de describir, es otra palabra para referirse a esos personajes, a esas figuras en la corte de Dios, ¿no? Que a veces son serafines o querubines o los hijos de Dios, o las huestes, digamos, es otra manera. Bueno, en mi opinión, yo argumentaría que estos 24 ancianos, cuando en la medida en que vamos a ir viendo el texto, probablemente, es decir, 24, usando la numerología de Apocalipsis, 24 es múltiplo de 12, ¿eh? 12 por 2. Y veremos cómo en algún momento se habla de un 12 es el pueblo de Israel, 12 tribus, y otro 12 son los, digamos, 12 apóstoles, ¿verdad? Símbolos del nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Símbolo del antiguo pueblo de Dios, símbolo del nuevo pueblo de Dios. Esa transición la marca Jesús, y entonces tenemos 24 como símbolo de la totalidad del pueblo de Dios al paso del tiempo, ¿eh?
En la era pasada, en la era actual, tenemos estos 24 personas, 24 tronos que evocan, que aluden a la totalidad del pueblo de Dios, pasado, presente y por venir, si se quiere, ¿verdad? En esas dos eras, en esas dos transiciones. Y entonces estos símbolos que representan al pueblo de Dios, ¿no? El único que se venera, el único que se adora con su gesto, ¿verdad? Aunque tiene sus coronas, en realidad la corona se echa al trono, a, al trono de Dios. Y esto es lo que dicen ellos, 4:11. Digno eres el Señor y Dios nuestro al tomar o recibir la gloria, el honor y el poder. Pues tú creaste todas las cosas y debido a la voluntad tuya llegaron a ser y fueron creadas. Dos cosas en particular destaca esta doxología o esta adoración, ¿no? Primero, que Él es el creador. La creación es obra exclusiva de nuestro Dios y Señor. No hubo uno más, un tercero, ¿eh? Simplemente esa es su creación, esta es su obra. Ese es el primer aspecto. Y el segundo es algo que Él deliberadamente escogió o decidió hacer. No fue un accidente, no fue algo al azar, no fue algo espontáneo, es deliberado, es volitivo, para usar ese lenguaje, ¿eh? Dios lo procuró deliberadamente, lo deseó Él y lo llevó a cabo. Eso es lo que comunica. Y esta es una verdad crucial, fundamental, entonces, como hoy día. Hoy día probablemente podemos leer o escuchar de posibilidades, ¿no? El azar, la necesidad, la suma del azar, más el tiempo, más algo impersonal y de repentinamente algo, existe esto, ¿no? No. En la perspectiva israelita, judía, cristiana, esta es una verdad crucial, esencial. Él lo creó todo, en primera instancia, es un solo Dios, ¿eh? Y en segunda, Él lo deseó. Él lo deseó. Y bueno, no lo menciono aquí, pero en teología se habla de las dos, digamos, de esta posibilidad. Dios tenía esta posibilidad de crear algo, pero cuando decide crear, se concentra en eso que creó. Y eso que creó lo sostiene y lo mantiene, lo redime, lo rescata, lo reivindica, digamos. Es su creación, ¿no? Perdón. Entonces, en esta escenografía que describe para nosotros Juan del trono y lo que hay alrededor, tenemos presente estos elementos, símbolos que apuntan a la creación de Dios y su acción en la historia. Eso lo veremos con más detalle en la siguiente visión, el siguiente capítulo, capítulo 5, cómo irrumpe en la historia humana Dios, ¿no? Pero parte de esto, de su creación, su creación. Bueno, entonces, en conclusión, de la visión inaugural del Jesús exaltado en la isla de Patmos a los mensajes a 7 iglesias, ocurre una transición espacial. Ahora nos encontramos en el espacio de Dios, aquí se llama cielo, ¿no? De lo que destaca en primera instancia su trono y aquellos símbolos que evocan la creación e historia de su pueblo. ¿Sí? Estas 4 criaturas, estos 24 personas avanzadas en edad, la visión destaca lo inigualable, lo incomparable, lo excepcional, lo extraordinario del trono y además su estabilidad, como iremos viendo a lo largo del Apocalipsis. Muchas cosas suben, bajan, aparecen, desaparecen. La constante a lo largo de todo el relato es el trono de Dios y el trono de Dios y del Cordero posteriormente. Eso es lo más estable en nuestro mundo. Y la liturgia destaca la voluntad de Dios al crear los cielos y la tierra. Algunas de las implicaciones de este texto que hemos visto hoy, primero es este lenguaje, como dijimos, este lenguaje perifrástico y simbólico al que recurre Juan en su visión del trono de Dios. Ese es el lenguaje que utiliza, y si ese lenguaje utiliza Juan, ¿cómo ello informa nuestro entendimiento de Dios? ¿Cómo describir, cómo hablar de Dios, por ejemplo? ¿Cómo educa ello ese nuestro discurso sobre Dios, por ejemplo? Segundo, la invitación de Jesús exaltado, la mediación del Espíritu, la contemplación de Dios y su trono. Ahí tenemos una perspectiva trinitaria, ¿no?, que emerge de esta visión. ¿Cómo anima eso nuestro diario andar en Jesús? Debe participar el Espíritu, debe estar presente Jesús
y debe orientar nuestra perspectiva hacia Dios. ¿Verdad? ¿Cómo ello puede animar nuestro diario andar en Jesús? Finalmente decíamos, ¿verdad? Azar y necesidad, se decía hace algunos años, o azar más tiempo y un elemento impersonal. ¿Cómo contrastan esas ideas previas, esas, con el punto central de la visión? Que debido a la voluntad, o a su voluntad más bien, Dios creó los cielos y la tierra. Él lo deseó, Él lo quiso. Su creación, cielos y tierra, y por lo tanto cada uno de nosotros, no somos un accidente. Dios deliberadamente quiso que cada uno de nosotros existiera. Y eso le imprime sentido, propósito, no solo a su creación, sino a nuestras vidas como individuos, como familia, como comunidad. Tiene un sentido, Él lo quiso, Él lo deseó. Bien, con eso concluimos nuestra exploración del capítulo 4 y damos paso a lo siguiente. Gracias.